Link era un tipo muy sencillo. Era el hijo de un matrimonio arreglado entre una importadora de jade y un vendedor de joyas. Claro, en la casa el dinero nunca faltó. Pero pues la plata tiene esto que, ¿cómo decirlo? Le quita aleatoriedad, le quita sorpresa a la vida. Y esto en Link lo volvió un chico muy tímido. Le tenía miedo a los truenos, le tenía miedo a los insectos, le tenía miedo a los muertos. Aún así, su papá le consiguió una esposa, y una muy buena mujer. Se llamaba Sue. Sue era cariñosa, era delicada, era hermosa. Era como las mujeres que describe la vieja poesía. Y Link la amaba sin lugar a ninguna duda. Pero hubo el día en que ya naturalmente los padres de Link no estaban y le heredaron una casa cuyo mayor atractivo era el jardín donde había un hermoso lago junto a Gran Sauce y el negocio. Link administraba él mismo el negocio y algunas que otras noches salía con sus empleados a las casas de té. Pero en una ocasión tuvo de compañero de mesa a un tal Wang Fo. Wang Fo era un artista que decía emborracharse para poder pintar como se debe a los borrachos. Claro, la noche transcurría y el trago empezaba a hacer su efecto. Y Wang Fu se iba poniendo más y más hablador, pero Link no le quitaba el interés. Y hubo un momento en la noche en que los ojos de Link se abrieron como jamás en su vida se habían abierto, y empezó a ver cosas que siempre estuvieron ahí, pero él jamás había notado. Por ejemplo, él jamás había percatado lo hermoso y lo complejo que son las facciones de un hombre cuando está borracho e intenta hablar. O jamás había fijado que las manchas de saque en el mantel, de hecho, eran muy similares a las hojas de un árbol en otoño. Incluso en un momento de la noche cayó un rayo que asustó a Link, pero One Fall hizo ver que ese entre azul y morado de los rayos era un color único, que no estaba en ninguna otra cosa en la naturaleza y que los seres humanos solo lo podíamos disfrutar por unos contados segundos mientras estaba inscrito en el firmamento. Desde ese momento Link ya no le tuvo miedo a los rayos. Después se enteró de que Guanfo era un hombre pobre y que no tenía dónde pasar la noche. Entonces, claro, él se ofreció a prestarle su casa. Y mientras iban camino a ella, Link llevaba una linterna pues para ir alumbrando el camino. Y pues esta naturalmente traía los insectos. En un momento, una luciérnaga se paró en una de las manos de Guanfo y él la puso frente a los ojos de Link para que la viera. Link siempre había pensado que las luciérnagas brillaban en amarillo, pero no, realmente es un tono como verde. También creía que las alas eran blancas y realmente son como transparentes, con pequeñas líneas negras que seguramente las mantienen vivas. Pero lo que más le sorprendió fueron los ojos, porque además de que eran de un color metalizado, difícil de describir, estaban como seccionadas en pequeñas partecitas mediante líneas negras que él jamás había notado. Desde ese día, Link no le tuvo más miedo a los insectos. Llegaron a la casa y Link le ofreció a Guanfo el cuarto de sus padres. Conforme iban pasando los días, Link le prestaba cada vez menos atención al negocio y dedicaba más del tiempo a pasarlo con Guanfo, hasta el punto de que lo hizo su maestro. Y Link le ofrecía su casa, su ciudad, su mujer y a él mismo para que Guanfo pintara. Su veía tristemente como su esposo se iba obsesionando más por las pinturas de ella que había hecho el artista que por ella misma. Al punto de que un día que Link y el maestro habían salido a pintar cosas por allí, cuando llegaron encontraron a la mujer con sus pies flotando sobre el prado y con una tela roja que la sostenía al sauce desde el cuello. Juan Fo empezó a pintarla. Le parecía extravagante el tono que iba tomando la piel en cuanto uno moría. Link, pues naturalmente tenía que preparar las pinturas para que el maestro pintara. Y esta actividad le tomaba tanto tiempo que no tuvo tiempo de llorar por su. Cuando se acabaron los recursos en la casa y las cosas que pintara en la ciudad, eso era hora de partir. Link cerró la puerta de su casa, así como cerraba la puerta de su pasado, y iba con Guanfo a recorrer todo el reino de Han. Allí donde iban los reconocían. Guanfo tenía mucha fama de que siempre agregaba un último detalle a sus pinturas que les daban como vida. Era tal que muchos campesinos se acercaban a él para pedirle que dibujara perros para alejar a los lobos, y muchos señores también le pedían que dibujara soldados para que cuidara sus castillos. Aún así, andaban sin nada, no tenían ni dinero ni cosas. Primero porque las pinturas las cambiaban usualmente por comida o por alojamiento. Y también porque Guanfo pensaba que lo único que valía la pena retener en la vida era un pincel, pinturas y papel de arroz para pintar. Usualmente, Guanfo solo se dedicaba a pintar. Mientras tanto, Link era el encargado de preparar las pinturas. Él se levantaba antes que el señor Guanfo para ir en busca de lugares que merecieran la pena ser pintados. Además, también se encargaba de administrar el poco dinero que tenían, de encontrar el alojamiento y la comida. Cuando Guanfo estaba feliz, Link siempre estaba dispuesto a escuchar sus chistes. Cuando Guanfo estaba triste porque ya era un hombre viejo, Link siempre le mostraba un tronco viejo que todavía sostenía un gran árbol.
Cuando Wang Fo estaba aburrido, Link siempre encontraba algo nuevo y maravilloso para que el maestro lo pintara. Una vez pasaron la noche en una posadera, pero a mitad de la noche escucharon un fuerte golpe, las quejas del casero y las rudas voces de los guardias que entraron, los amarraron y se los llevaron. Wang Fo solo se percató de que las muñecas de los guardias no combinaban con el resto de sus vestidos. Los hicieron caminar por 2 días hasta que llegaron a un enorme palacio. Entraron y el palacio tenía temática musical. Cada vez que pasabas una puerta sonaba una nota, y para llegar hasta el jardín del fondo tocaba pasar por toda la escala tonal. Pero una vez que llegabas allí te encontrabas con un jardín amplio y grande, con un sendero de jade por el medio, y a los lados había espejos de agua adornados con fuentes. Había además árboles y plantas que Wang Fo y Link jamás en su vida habían visto, pero les parecían preciosas. A los lados había 2 muros que cortaban con la naturaleza, y el techo era sostenido por unas columnas azules repartidas por todo el jardín. Wang Fo y Link avanzaron hasta ponerse enfrente del gran emperador. Era considerado un ser sagrado y el espacio lo daba a entender. Estaba sentado junto a su asesor de los castigos justos y su consejero de las merecidas recompensas. Wang Fo fue el primero en hablar. Mi señor, he dedicado toda mi vida al arte. No sé cómo pude haberos ofendido, pero os ruego me perdonéis. Rió el emperador. ¿Ofenderme? No, lo que tú has hecho es un crimen muy grave. Wang Fo estaba sorprendido y no entendía nada de lo que ahí ocurría. Entonces el emperador les contó que debido a su condición pasó la niñez encerrado en una parte apartada del palacio. Tenía la mínima interacción humana, pues temía que su sombra dañara su celestialidad, que apenas hablaba con unos pocos sabios que le enseñaban todo lo que necesitaba para ser un emperador, y que en aquellas habitaciones había muchas de las obras de Wang Fo, mediante las cuales el emperador aprendió sobre los ríos, sobre los mares, sobre las montañas y sobre la gente. Pero que cuando el emperador cumplió los 16 años y finalmente pudo salir, fue a la parte más alta del palacio y no vio nada que se asemejara a lo que en las pinturas había. Fue a muchas partes y trajo muchas personas ante sus ojos, pero las montañas no lucían tan imponentes, ni los mares tan azules, ni las caras tan hermosas como las que había en las pinturas de Wang Fo. Pero no iba a condenar a Wang Fo solo porque lo hubiera engañado, no, lo iba a condenar porque él le mostró que hay un imperio más grande y más hermoso que cualquier imperio que haya sobre la tierra, pero que él jamás lo podría tocar, que a ese imperio solo se podía acceder por los ojos de Wang Fo y solo se podía ver mediante sus manos. Y como el emperador había sido condenado a querer aquello que nunca podrá tener y a despreciar todo aquello que tenía, lo único justo sería que Wang Fo perdiera sus manos y perdiera sus ojos. No bien dijo esto, Link se soltó de los guardias, tomó un cuchillo que tenía escondido en el cinturón e intentó ir por el emperador. No caminó ni 2 pasos cuando los guardias lo tumbaron. ¡Ja! Y tras de todo, has conseguido ser amado. Maldito seas, Wang Fo. Quítenle la cabeza a este cerdo. Y entonces tomaron a Link. El guardia sacó su espada y la levantó. Link se inclinó para no manchar de sangre las vestiduras del maestro, y la espada bajó. La cabeza de Link rebotó 2 veces en el piso antes de ser recogida por un par de eunucos que se los llevaron fuera. Wang Fo se quedó impresionado, mirando el rojo de la sangre y el verde del jade. Los eunucos se acercaron y le sacaron las lágrimas de los ojos. Pero no es momento para que llores, Wang Fo. Tus ojos van a ser de utilidad una última vez, antes de que sean cegados para siempre. Entonces un guardia llegó con una de sus pinturas. Era una montaña con un río que notablemente no estaba terminado. Wang Fo, esta es una de las pinturas con las que yo estaba encerrado y era la única que no estaba terminada. Estoy seguro que mientras la pintabas te distrajiste con algún zorro o algún niño jugando con un zorro que se veía más interesante. Ahora te doy la oportunidad de que la termines, porque sé que no conoces un placer mayor que acariciar las telas con tus pinceles. Y como condenado a muerte que eres, te entrego esta ramera para tu última noche. El guardia puso la pintura frente a Wang Fo y se ubicó detrás de él. Después unos eunucos se tendieron y le ofrecieron un pincel, mientras otro mezclaba las pinturas. Pero lo hacía tan mal que Wang Fo ya lamentaba que Link no estuviera. Empezó a pintar. Primero terminó las montañas y luego se puso a trabajar en el río. Pero conforme iba pintando, el río se iba haciendo más grande y entonces el río se volvió mar. Y en el mar, muy a la distancia, se veía un pequeño punto café. Pero conforme Wang Fo iba pintando, el punto se iba acercando y se iba acercando. Pronto se notó que era un barco, y luego se notó que en el barco había alguien, un joven. Y cuando el barco ya estaba en primer plano y se notaba a detalle que aquel navegante era Link, el maestro se inclinó un poco hacia atrás, agregó un pequeño detalle en la cara de Link y soltó el pincel. Tomó uno de los potes de pintura y lo arrojó con todas las fuerzas que le quedaban contra el emperador.
no bien sintió que la pintura se despegaba de sus dedos cuando vio que una espada atravesaba su humanidad. Era el guardia que se había ubicado detrás de él. Después de esto no hay ningún registro, ni existe ninguna prueba, pero yo sinceramente creo que la mancha que quedó en el emperador ha debido ser la mancha más hermosa que se haya hecho por casualidad en la historia de la humanidad. De lo que sí hay prueba es de una pintura en la ciudad prohibida en China, de una montaña, de un mar, de un barco, que las velas están manchadas de rojo, de lo que ahora sabemos que es sangre. Está un joven que rema y un viejo que lleva el barco.